hablar, es parte de la literatura clásica de India, incluso hoy en día ya, del siglo XX para acá, es considerada una literatura universal. Y es parte de lo que ya clasificamos como literatura védica. Y literatura védica quiere decir, ¿no? Quiere decir que es parte de los Vedas. Y los Vedas son los libros más antiguos que se tiene conocimiento hasta hoy en día y de un conocimiento que trata de un tema de toda la cultura humana presentada y vivida en India desde más de muchos miles de años. Estos registros son de la tradición y eso en términos de epistemología de la literatura védica se llama de Aitihya Pramana, que en el idioma sánscrito. Aitihya significa tradición y Pramana significa epistemología. Entonces es el recurso epistemológico que se obtiene de la tradición de las culturas en diferentes pueblos. Y estudiando este libro como parte de esta literatura, vamos a tener que ubicarlo en las divisiones de la literatura. Y la literatura védica es, por lo tanto, dividida en dos partes. Una es llamada Shruti y la otra Smriti. Shruti significa aquel conocimiento que fue revelado para personas especiales, como diríamos profetas, entre comillas, como profetas, que recibieron este conocimiento en diferentes épocas y transmitieron este conocimiento para la población de los lugares donde él vivía o viajaba. Smriti es la segunda etapa de estudio de esta literatura, cuando el conocimiento original, revelado así para los profetas o los grandes sabios, era pasado para las próximas generaciones. Este libro es parte de una epopeya conocida en la literatura universal como Mahabharata. Mahabharata es un nombre también en sánscrito, el idioma sánscrito, compuesto por dos palabras. Una es Maha, que significa grande, y el otro es Bharata, que es el nombre de la tierra dado por la dinastía, en homenaje al principal de una dinastía de los Bharatas. Entonces, Mahabharata cuenta la historia de este país, India, cuando vivía sus tiempos védicos. Los tiempos védicos, los tiempos que la literatura védica decía, daba las guías de todas las necesidades humanas, como política, cultura de una manera general, artes, literatura incluso, y también alimentación y todo el conocimiento. Entonces, este libro, que es del Mahabharata, está en el corazón de la literatura Mahabharata, de la epopeya. Y él trae un diálogo entre dos personajes. Y este diálogo es, por lo tanto, conocido con el nombre Bhagavad Gita. Bhagavad
significa supremo y Gita significa canción o poema. Entonces, es la canción suprema o la canción del supremo o el poema supremo. Entonces, es, es así escrito, producido en el idioma sánscrito. Es compuesto por 18 capítulos y estos capítulos son temáticos. Y, y el idioma presentado es el sánscrito y nuestro maestro, que lo traduzco directamente del sánscrito para el inglés y después del inglés para español por nuestra editora, tuvo la preocupación de presentar esta literatura clásica como es en el idioma original, que es el sánscrito, escrito también por su alfabeto, que es llamado de Devanagari, que significa el lenguaje de los dioses, en plural, porque refiere-se en nuestra cultura, para hacer una comparación, a como ángeles. Entonces, ese lenguaje, Devanagari, quiere decir eso, el idioma o el lenguaje de los dioses. Entonces, claro que para una distribución popular, como hacemos, porque tenemos así como meta, como propósito de nuestra institución cultural, tenemos como propósito divulgar este conocimiento. Entonces, él llega a nuestras manos en su forma original, incluso con el alfabeto Devanagari. Eso es una riqueza inmensa. Pero, claro, que no está solamente así. Nuestro maestro traduzco palabra por palabra. Antes de ha transliterado del alfabeto Devanagari para el alfabeto latino, con las letras A, B, C, D, etc. Entonces, manteniendo las reglas de pronunciación del sánscrito original y todo, y después la traducción palabra por palabra, y además de la traducción palabra por palabra, la traducción también por entero. Y como si fuera, como si no estuviera satisfecho para presentar esta joya del conocimiento universal, nuestro maestro también agrega un significado hermenéutico para que a través de la ciencia, del recurso de la hermenéutica, el lector pueda comprender exactamente lo que los términos usados significan en los días actuales. Porque sabemos que un idioma, incluso hablando del sánscrito, es un idioma que hoy en día ya no se habla normalmente. Es considerado un idioma muerto. Así. Perdón por mi expresión, porque mi idioma original es el portugués y a veces pienso en portugués, entonces tengo que hacer un esfuerzo. Perdón por eso, pero este tema es tan importante y nuestro encuentro hoy en este lugar, una biblioteca pública, es tan importante que vale la pena escuchar, aunque con un español un poco inculto. Así. Entonces, perdón por eso, pero volviendo al libro, este libro trae 5 temas principales. Describe, por ejemplo, el Ishvara, aquel que tiene control absoluto acerca de toda la creación material. Trata entonces de la creación. El segundo tema, que es Prakriti, que significa exactamente naturaleza. También va a tratar del tercer tema como Kala. Y, y Kala es el tiempo eterno.
Y después va a tratar de jiva. Jiva significa el individuo, el ser individual, el yo, ¿no? El ser mismo, muy estudiado. Y, por fin, el último trata del tema karma. Karma significa acción y reacción. Entonces, de estos 5 temas, 4 de ellos son eternos, que no cambian, y uno es cambiable. El Ishvara, la persona que tiene control absoluto acerca de todo, es siempre Ishvara, es siempre controlador. La naturaleza material cambia externamente, pero cíclicamente se renova. Entonces, la naturaleza también es eterna. La creación eh, cambia, pero se mantiene existente. El tercero, que escala el tiempo, va a describir el tiempo de 2 maneras, por un calendario solar y por un calendario lunar. Y aún así va a describir todos los eventos y explicar el factor tiempo, que incluso la psicología se interesa por él, la filosofía se interesa por el tema tiempo. El otro es jiva, el individuo. Va a hablar de nuestra individualidad y la identidad que tenemos como individuos, como sujetos, sujetos de nuestras acciones, sujetos de nuestro destino. Entonces, este individuo que es uno para cada, uh, que es personal y único, para cada, en su forma, tiene siempre una forma única, también es estudiado como un ser eterno. Cambia su forma externa, pero no cambia su esencia. El último, que es karma. Karma es el único que es temporal, porque puede cambiar siempre, incluso puede findar. Findar, finalizar, puede acabarse. Así. Bueno, puede, porque el karma son las acciones y reacciones dentro de la existencia material. Pero el libro va a decir que además de esta naturaleza material, hay una naturaleza espiritual. Y esta naturaleza espiritual intercambia relaciones con la naturaleza material. Y una de las interacciones es que una acción hecha con características espirituales, como un sacrificio del individuo, esta acción no produce una reacción. Va a hacer con que el individuo no cree reacciones futuras, consecuencias dentro de la naturaleza material. Y cuando él muere, su alma, su cuerpo, su identidad esencial vuelve para el Espíritu Supremo. No es obligada a tener otra vez consecuencias de sus actos, o sea, nacer otra vez. Este libro va así explicar la ciencia de la reencarnación, de cuando el alma, el individuo, al perder su cuerpo, vuelve a nacer en otro cuerpo. Entonces, el tema principal del libro, que es presentado en estos diferentes 18 capítulos, es que el alma espiritual, como parte integral de la persona suprema, puede volver a su morada suprema, y que mientras esté en este mundo material,
va a vivir de acuerdo con deberes prescritos, de acuerdo con compromisos en este mundo material, y que a veces estos compromisos cambian su visión del mundo y, y se pierde la noción de lo que es eterno. Entonces, el libro trae, en términos de filosofía, el libro va a traer la identidad de uno como un ser espiritual y eterno, cuyas acciones producen reacciones mientras uno esté identificado con la vida material. Y cuando él atrae la energía espiritual para sus acciones y hace como un sacrificio a la persona suprema, sus acciones no producen reacciones y en el final él está liberado del ciclo de nacimientos y muertes. Esto no es trabajado solamente de esta manera filosófica por nosotros, pero hay muchas religiones en el mundo, incluso en India hay muchos diferentes cultos religiosos que aceptan este concepto de reencarnación y trabajan con eso. La ciencia está, claro, siempre investigando todos estos fenómenos y todos estos temas interesantes para el desarrollo humano. La ciencia también se interesa por eso y en, en, en su división de la física cuántica también está estudiando esta, esta mónada cuántica, esta partícula de energía que, que está presente y que trae vida y que movimenta todo este cuerpo material que tenemos. Están estudiando como de acuerdo con la metodología científica y con el paradigma científico. Bueno, entonces tenemos un libro que viene de la literatura védica, que esta, ¿quiere apagar su celular? Bueno, buscarlo y apagarlo. Entonces, este libro va así a surgir en el universo de la literatura universal como un conocimiento tan importante para el individuo porque él es presentado en un género literario conocido como itihasa. Itihasa en sánscrito significa historias de dinastías y lugares. Entonces, él es presentado dentro del Mahabharata y hay una contextualización de eso. Voy a hablar ahora de la contextualización. Hace de 5.000 años, como la tradición védica y tradición de India registra, acerca de 5.000 años, hubo una gran guerra en India, en esta Bharata, en esta tierra que se llamaba de Bharata. Hubo una gran guerra y esta guerra fue, fue llevada a cabo por un ejército, por dos ejércitos que eran de la misma familia. La familia se dividió y porque estaban interesados en la herencia que venía para el trono real. Los guerreros buscaron sus partes, se identificaron con el tema y fueron entonces para un campo donde iban a, a practicar la guerra. Y uno de los guerreros se llamaba Arjuna. Arjuna comprendió que estaba en la batalla y tenía un auriga, que era uno de los primos que había dicho que no iba a luchar porque no quería, no estaba de acuerdo con la guerra, pero Arjuna, como su primo y muy amigo,
le pidió que fuera por lo menos su auriga. Y él aceptó la idea de manejar el, el carro de guerra, que era, que era movido por caballos y riendas. Y entonces el, el personaje se llama Krishna. Y Krishna entonces adoptó esta posición y fue como auriga, conduciendo la cuadriga de Arjuna, que era el guerrero. Y cuando llegaron en el campo de batalla, Arjuna pidió a su auriga, por favor, lleve mi cuadriga para el medio de los dos ejércitos, porque quiero ver quién son los enemigos, quién está en el otro lado. Y Krishna condujo la cuadriga y puso delante de los ejércitos. En este momento, Arjuna vio a los componentes, los militares, los soldados del otro grupo y los identificó como amigos y parientes, incluso maestros. Su maestro de la escuela militar, donde él había aprendido todo lo que sabía, estaba allí como enemigo. Entonces, inmediatamente ele pensou: eu sou um guerreiro entrenado em la academia militar para praticar luchas para defender el pueblo, eh, la población, para defender la población, la gente, pero no para luchar en contra de mis parientes y amigos. Incluso la gran mayoría de los soldados son jóvenes, adultos, deben de ser casados, muchos de ellos tienen hijos y yo estoy capacitado para dizimar, para eliminar todo el ejército y voy a eliminar a estos hombres y sus esposas y van a quedarse desamparados como viudas y órfanos. ¿Para qué? Para que yo sea el rey de un reino con viudas y órfanos, todos tristes, sufriendo. No estoy interesado en eso. Él pensó todo eso y se dirigió a su amigo Krishna y dijo: por favor, no quiero luchar, no voy a quedarme, no quiero practicar esto. Y habló de una manera culta, lógica. Y Krishna lo escuchó y dijo: bueno, sus palabras son muy sabias. Lo que dices es verdad. Eh, los libros de conocimiento prohíben a los guerreros que luchen en contra de sus propios parientes, maestros y amigos. Es claro, hablas palabras sabias, pero no estás llevando en cuenta que todos estos guerreros son, en esencia, almas espirituales inmortales. Y porque son inmortales, no van a morir por ningún tipo de arma. No hay arma capaz de matar el alma inmortal. Y Arjuna escuchó y dijo, y argumentaba, pero comprendió que Krishna sabía más que él, que tenía algún propósito, porque no quería guerra antes, no quería luchar en la guerra con armas en su mano, pero ahora quería que él se mantuviera en la guerra. Entonces él estaba comprendiendo, él debe saber algo más que yo no sé. Entonces voy a aceptarlo de acuerdo con la tradición de, de nuestra cultura, voy a aceptarlo como un maestro. Entonces se acercó de él y habló de una manera muy bonita el poema y la última parte del poema va a decir: Sishasteham Sadimantuan Prapanam. Soy su discípulo. Por favor, me regale las instrucciones que necesito. Entonces Krishna escuchó
Arjuna hablando con tanta sinceridad que decidió, bueno, entonces voy a enseñarle. Todo esto podría ter sido evitado. La guerra podría ter sido evitada si la codicia humana tuviera sido una preocupación para el otro bando, el otro ejército. El ejército dirigido por Arjuna había propuesto en las negociaciones antes de la guerra, había propuesto que se dividiera el reino en partes y ellos se quedarían con una parte, pero que ellos eran de hecho los herederos de la herencia y por lo tanto ellos tenían derecho de tener parte de la tierra. Y el otro, que era el primo, que no era el heredero, decía, no, no vamos a darles absolutamente nada. No vamos a darles siquiera un pedazo de tierra donde tú puedas introducir una aguja. Imagine la porción, gracias, la porción de tierra que eles no estaban dispuestos a dar. Eso en las negociaciones. Entonces llegaron al campo de batalla y Arjuna, que estaba muy fuerte, que era un guerrero muy competente, citado en las artes militares, en la ciencia de la guerra, todo, no quería luchar. Y él era el general más importante de su ejército. O sea, si él saliera, muchos soldados iban a demandar también con él. Entonces, este es el contexto que crea entonces el diálogo. Cuando leemos el libro, en el primer capítulo hay muchas aventuras porque se habla de guerra, de conceptos de filosofía aplicada, conceptos de moralidad, de ética. Y entonces pensamos, tenemos un libro que va a ser todo el tiempo con historia, así. Pero cambia. Después, ya en el segundo capítulo, el tema evoluciona para la filosofía y va a tratar de la filosofía Sankhya. La filosofía Sankhya es un sistema filosófico de India todavía en vigor que se estudia en la academia. No hablo del punto de vista de la religión védica o de la religión Hare Krishna, como a veces nos identifican. Hablo ahora del punto de vista de la cultura védica que es basada en una literatura muy amplia y profunda. Entonces, así en este contexto, Krishna va a hablar de la filosofía Sankhya. Sankhya es uno de los 6 sistemas filosóficos de India, que se estudia en India. En el término sánscrito se dice Sad Darshana. Darshana significa puntos de vista. Y Sad, 6. Los 6 sistemas. Sankhya es uno de los 6. Por ejemplo, yoga, que está muy conocido hoy en día en todo Occidente, es uno de los 6. Y Sankhya es otro. Entonces, Krishna va a hablar de Sankhya. ¿Por qué? Porque él quería decir a su amigo allí, que era el guerrero, que en la vida vivimos una cuestión clásica de dualidad entre materia y espíritu, por ejemplo, y que la materia tiene características propias y el espíritu tiene características propias. Y la característica primordial de la materia es que es cambiable y que es temporal. Cambiable, sí, y que es temporal. Y la característica de lo que es espíritu es que es eterno, no cambia y también no termina, no extingue. Entonces, este tema es desarrollado ya en el segundo capítulo. Y después va a explicar sobre karma, como la acción
que uno hace y que nos ata a este mundo a través de las reacciones. Que las acciones buenas nos atan a este mundo produciendo reacciones buenas que pueden traer prosperidad, salud y muchas otras cosas buenas. Y también después de la muerte puede llevarnos a una vida más plena, más rica, aquí mismo en este mundo con la reencarnación. Y las acciones malas van a degradar nuestro carácter en el futuro. Va a traer, va a atraer todo que es malo y consecuencias malas para acciones malas. Entonces, esta explicación del karma, Krishna va a dar para Arjuna. Pero Arjuna cuestiona acerca de eso y Krishna va a decir que sí, nosotros podemos cambiar los frutos de las acciones. Eso sí. Entonces trabaja, el Bhagavad Gita va a trabajar con la acción cuyas reacciones pueden ser anuladas por efecto espiritual sobre la materia. O sea, cuando actuamos con una actitud de sacrificio, cuando actuamos para la satisfacción del Ser Supremo, este yagya o sacrificio, este sacrificio va a purificar nuestra acción y entonces no vamos a sufrir la reacción. Así habla el libro que va entonces a entrar en los mínimos detalles acerca de la acción y de las reacciones. Va entonces a llegar en el capítulo 6 para hablar de yoga. Va a decir cómo el control de la mente es importante para uno. Y explica en este capítulo, en el capítulo 6, que uno debe aceptar algunas actividades con su cuerpo, su respiración, sus intenciones corporales y así purificar y mantener su mente bajo control. Y va a decir que la mente puede ser nuestra amiga, también puede ser nuestra enemiga. Ela es amiga cuando está muy bien ocupada en actividades que son prósperas, que son buenas, que son éticas, que están de acuerdo con lo que se puede vivir bien. Y ela es nuestra enemiga cuando nos lleva a cometer errores de todas clases. Entonces, y Arjuna estaba muy preocupado, el guerrero, ¿no? Estaba muy preocupado porque, porque él comprendía la existencia del cuerpo, de la mente y todo, pero no tenía hasta este momento escuchado que una reacción puede ser eliminada aún en esta vida y que uno puede liberarse llegando en el portal de la muerte, llegando en el portal de la muerte sin reacción. Y no comprendía eso, por lo tanto preguntó mucho sobre eso y Krishna va a responder para él. Y entonces, después, Krishna va a decir ya en el final del capítulo, Krishna va a decir que la estructura que tenemos para actuar, o sea, tenemos ¿quién posee? El individuo, la esencia de todo, el espíritu, el alma espiritual que habita el corazón de uno, está localizada en el cuerpo material y trabaja con inteligencia, mente, sentidos y con la propia naturaleza material. Imaginen ustedes que esta botella es de plástico y que es un producto industrial cuya materia prima es otra cosa completamente diferente. Y hicimos
todo eso. Entonces, así, Cristo va a decir que la materia inerte como las materias primas con las cuales trabajamos, son dependientes, están, están dependientes de nuestros sentidos. Nuestros sentidos están bajo control de nuestra mente. Nuestra mente está bajo control de nuestra inteligencia. Y nuestra inteligencia sí está bajo control de nuestra alma. Y, pero no es todo armoniosamente puesto. No está así de manera armónica. ¿Por qué nos apegamos? ¿Por qué miramos a la naturaleza material y nos apegamos a esta naturaleza material? Desarrollamos deseo de entrar en contacto con la naturaleza material para nuestro propio interés egoísta. Y cuando entramos en contacto con la naturaleza material para nuestro disfrute personal, para nuestros intereses egoístas, creamos una deuda con la naturaleza material, porque todo pertenece al Ishvara, al Señor Supremo. Entonces, ustedes van a ver que conceptos de religiosidad y conceptos de filosofía se mezclan en esta parte del libro. ¿Por qué se mezclan? Porque, de hecho, la filosofía sin práctica es solamente especulación mental. Y la práctica religiosa sin filosofía es puro sentimentalismo. Entonces, en esta situación, aquí el libro va a conducirnos para, no para la práctica religiosa, pero para la práctica de la espiritualidad. La religión viene para institucionalizar la espiritualidad y hace eso de una manera cultural. En la historia de las religiones, sabemos que las religiones se desarrollan en determinadas partes con revelaciones, con libros, etcétera, que son revelaciones divinas y que el propio controlador supremo, Señor Supremo, hace arreglos para que los seres humanos puedan tener acceso a la espiritualidad, aunque sea por las religiones. Pero en este libro no se lleva exactamente a una religión institucionalizada, pero a los conceptos de espiritualidad y de filosofía mezclados o conjugados a esta expresión, conjugados para que juntos puedan construir un camino para el ser humano que lo lleve a su autorrealización completa, material y espiritual. Entonces, este libro fue traducido por nuestro maestro del sánscrito para el inglés y nuestra editora lo traduzco para el español y también en mi país para portugués, que no es tan importante cuanto el español. Pero, y así para muchos otros idiomas del mundo, dando acceso a este conocimiento para que todos puedan entrar en contacto con eso y tener una herramienta a más para construir su visión de mundo de acuerdo también con la parte espiritual de la revelación divina, que no sea solamente de lo que es pragmático para vivir una vida en búsqueda de la supervivencia o de afectividad o de autoestima, vivir una vida cíclica que buscamos, trabajamos para tener dinero para pagar la renta o para comprar tortillas, ¿no? Y también para buscar el amor perfecto, la amistad perfecta y siempre
vamos a tener dificultad para identificar este amor perfecto. ¿Por quê? Porque tratamos de identificar com nossa identidade material, não com nossa identidade espiritual. Então, pensamos, aqui está a outra metade de minha naranja. Pero nós somos naranjas inteiras. Esse é um detalhe importantíssimo que a filosofia de los Upanishads van a decir. Somos unidades completas que emanam del todo completo e emanam de todo completo. E ele, porque é o todo completo, permanece completo, aunque as unidades completas emanem de ele. Pero nós somos estas unidades completas. E, por lo tanto, em termos de afetividade, a búsqueda pelo amor perfeito deve ser uma búsqueda com a conotação espiritual também, não somente com a conotação de significações materiais, culturais, de afetividade, solamente como uma experiência meramente humana, pero uma experiência humana que transcende a natureza material do ser humano. Então, este livro traz este conhecimento e se desenvolve em os 18 capítulos, em 3 divisões também. Aqui podem ser de 6 capítulos que se agrupam, são chamados em literatura de sática, ou divisões sextuplas, de los primeiros 6 capítulos, del 7 ao capítulo 12, del capítulo 13 ao capítulo 18. Assim também é outra maneira de estudar estes livros. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6, o tema que vai ser tratado é este que estamos falando hasta agora, que é karma, acção que produz reação, a acção que pode eliminar a reação e que não vai criar reação para nós, nem nesta vida, nem em la seguinte vida. E a parte intermédia do livro funciona de acordo com a poesia Vaishnava, ou seja, a poesia que trata estes temas, como uma concha de mar, não, concha de la ostra que el animal que sí, no es. Bueno, sí, las conchas y tiene a ostra dentro. Entonces, las dos partes del sabemos que las ostras producen pérolas, ¿no? Y entonces se dice que los 6 primeros capítulos y los 6 últimos capítulos protegen la joya que está en los 6 capítulos del medio. Entonces, ¿qué trata este medio que es llamado de joya, que es protegida por las dos conchas? Esta joya se llama bhakti, la devoción, la práctica que uno va a tener para reconocer la presencia de Dios dentro de su corazón también, que no solamente el alma individual se encuentra localizada en nuestro cuerpo, pero también en nuestro cuerpo se encuentra Dios. Entonces, y este conocimiento, que es la joya de todo el libro, es dado en los capítulos de 7 hasta el 12, que va a tratar en la traducción de bhakti, sería devoción, pero la traducción en términos de filosofía, en la dinámica de la filosofía, en la construcción del pensamiento humano, es servicio devocional, actividad devocional. O sea, todo que hacemos debemos hacer para la satisfacción de Dios, con devoción, como una ofrenda a Él.
Entonces, nuestra vida, nuestro trabajo, las artes que tenemos talento, la capacidad que tenemos de expresarnos, de hablar, de todo más, de bailar, todo más es hecho para la satisfacción de la persona suprema. Eso, los 7 capítulos intermedios van a decir eso. Después vienen los 6 capítulos, perdón, que comienzan en el 7. ¿Okay? Después, cuando llegamos a la tercera parte, la tercera satka, que corresponde a la otra parte de la concha, ¿no? La concha, la ostra, concha. Entonces, esa otra parte que va del 13 hasta el 18 va a tratar de una inmersión, una zambullida, así en la filosofía propiamente dicha. Y ahí va a describir la conciencia. Y se habla, por lo tanto, de que esta conciencia que uno tiene es llevada por toda la vida en términos de construcción, pero cuando llega en el momento final de la vida, que aunque no nos guste la idea, que un día va a llegar para nosotros, en este momento nuestra conciencia esté purificada de los deseos, de los apegos que tenemos en este mundo, de las identificaciones con las ideologías de la vida, porque las ideologías llegan generación por generación, ¿no? Y la arte sí acompaña las ideologías. Por ejemplo, en la época de la dictadura militar de nuestro país, de mi país, en Brasil, la arte de la música popular brasileira se volvió muy famosa porque producía un contenido acerca de libertad, libertad de pensamiento, libertad. Entonces, esto inspiró los poetas, los músicos, los letristas, y así compusieron músicas muy bonitas que son clásicos de la música popular de Brasil. Y así, estas ideologías que tenemos, que son particulares, que son temporales, que se adaptan únicamente a diferentes generaciones o etapas de nuestra vida, están en nuestra conciencia a lo largo de nuestra vida, pero debemos identificarlas como algo práctico, porque si ellas permanecen y vamos a llevar toda esta visión de estas ideologías para el momento final de la muerte, vamos a así, definir nuestro próximo nacimiento. Y un nacimiento lleno de frustración, deseos de lucha y no sé qué. Y todo eso va a crear en nuestra próxima experiencia de vida una situación que no sea favorable a nuestra espiritualidad, a nuestra conciencia espiritual. Por eso, a partir del capítulo 13, vas a estudiar la filosofía muy aplicada. A principio vas a estudiar conciencia. En el capítulo siguiente, que es el 14, vas a estudiar las fuerzas de la naturaleza material. Y se identifica 3 fuerzas. Una que es la bondad. La otra fuerza es la pasión. Y la otra es la ignorancia o oscuridad. Se utiliza los 2 términos. Entonces, estas 3 fuerzas están todo el tiempo actuando en nosotros. Cuando comemos alimentos que son influenciados por una de las 3 o por mezclas proporcionales de las 3. Por ejemplo, las frutas. Las frutas son clasificadas como estando en la modalidad de la bondad. Va a darnos energía, hidratación interna, vitaminas, azúcar, todo lo que es necesario para
nuestra dinámica vital y también la dinámica del pensamiento. Las frutas, ¿no? Bondad. Alimentos en la modalidad de la pasión. Quizás ustedes, ah, 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 estoy seguro que ustedes no trajeron piedras, porque ahora voy a decir que los picantes están en la modalidad de la pasión. Por favor, no me atiren piedras, porque sé que a ustedes les gustan mucho los picantes. También vengo de Brasil, de la parte que más se come picantes, que es la puntita que Brasil tiene un mapa, que tiene una punta que va, que entra por el Océano Atlántico, ¿no? En esta punta que es llamada de Nordeste, ahí hubo mucha esclavización humana de los pueblos de África. Trajeron para esta región y ellos trajeron las comidas de África, que son muy saborosas. Trajeron y con mucho, mucho picante. Entonces, hasta hoy en día se come mucho picante en esta área. Yo vengo de ahí. Entonces, también tengo mucha identificación con la modalidad de la pasión, que es lo que estamos hablando ahora. Así entonces, alimentos en la modalidad de la pasión despiertan pasión en nosotros. Pasión para trabajar apegado al fruto del trabajo, que es una cosa que puede ser muy productiva o no, pero eh, movimenta a nosotros para adelante. Eso es la modalidad de la pasión. Yo presenté solamente un ejemplo de las frutas para bondad, ejemplo de la pasión de picante para la pasión. Ahora vamos a hablar de la tercera fuerza que es capaz de movimentar hombres y mujeres fuertes, inteligentes y todo, para muchas veces hacer lo que no quieren hacer, porque una fuerza adquirida por las prácticas de la vida produce en él un efecto que puede ser bondad, pasión o ignorancia. Ahora vamos a hablar de la ignorancia. Ya que hablamos de alimentos, ¿cuáles serían los alimentos de la ignorancia? Aquellos alimentos que son fermentados. ¿Hay esta palabra? Fermentados. Alimentos fermentados. Alimentos que ya son pasados, que ya están un poco deteriorados. Y esos son alimentos tomados en la ignorancia. Y ellos producen también en nosotros que apatía, pereza, cosas correspondientes a la ignorancia. Así. Entonces, como bondad nos lleva a la comprensión, a la felicidad, pasión nos lleva a buscar por nuestros objetivos y propósitos, la amargura, la ignorancia nos lleva a pereza, por ejemplo. Entonces, este libro trata de eso en el capítulo 14, que ya está en la parte final. Son las explicaciones filosóficas para toda la devoción, para que uno no lea solamente hasta el capítulo 12 y se vuelva un fanático religioso, por ejemplo, que haga las cosas sin saberlo por qué está haciendo, ¿no? Entonces viene el capítulo 15, que va a describir el yoga a través de una metáfora muy interesante, la metáfora del árbol baniano. Ustedes tienen aquí en su país, yo identifiqué una en las estacas, en las estacas, un devoto de aquí, de México, me presentó, mira, este es un árbol baniano. Y fuimos hasta ahí, es una higuera de Bengal, también es llamada así, higuera de Bengal. Y ella, este árbol, en el capítulo 15, escribir un lago y un árbol como este que está plantado en la orilla del lago. Y el reflejo con la luz solar va a darnos la impresión, si miramos para el espejo del agua, va a darnos la impresión de que el cielo y el árbol están para abajo. Entonces, este capítulo 15 va a decir, no te olvides
para el lector, ¿no? El mensaje para el lector del Bhagavad Gita que llega al capítulo 15 es: no te olvides que todo que puedes ver es no más que un reflejo pervertido de la realidad espiritual. Y va a describir eso de una manera muy bonita, al principio por una metáfora y después va a entrar en la filosofía y describir muy bien. Y así el libro sigue estudiando las divisiones de la fe, la naturaleza divina que hay en nosotros y también la naturaleza demoníaca, ¿no?, que hay en nosotros. Tenemos que estudiar, y si quieren llegarse al capítulo 16, quizás va a ser algo. No, esto no puede ser verdad porque no tengo en mí naturaleza demoníaca. Pero si paráramos para pensar muy bien, vamos a ver, quizás tengamos algo de mal en nosotros, de hacer mal para los otros, de actuar de una manera mala para con la gente y con el medio ambiente, no solamente con otros semejantes, pero también con el medio ambiente. Y así el libro sigue para describir la fe, el fenómeno de la fe. Y va a describir el fenómeno de la fe de acuerdo con la influencia material de las tres fuerzas materiales: bondad, pasión y ignorancia. Y va a decir, aquellos que estudian la filosofía védica y va a comprender que hay un conocimiento filosófico que describe el ser individual como parte del ser completo, del todo completo, y con sus mismas cualidades. Aún así, este individuo puede actuar, desarrollar fe de acuerdo con las tres fuerzas de la naturaleza material. Otra vez, bondad, pasión y ignorancia. Y así perder el enfoque por el proceso de autorrealización humana y iludirse con la influencia de una fe que está influenciada por la modalidad de naturaleza de ignorancia. Si queda en este mundo haciendo solamente, buscando solamente mejoría para su calidad de vida, pero no para su realización espiritual. Y por fin, el libro, la descripción de los capítulos llega al último y también estamos llegando al final de nuestra explicación. Llega al capítulo 18, que va a ser una revisión completa de todo que había sido hablado, pero no repitiendo las mismas palabras, presentando como capítulo como la perfección del proceso de autorrealización, la perfección de la renuncia a falsa identidad que tenemos, como dice nuestro documento de identidad nacional, o como nuestro pasaporte, lo que sea, que dice: soy María Pérez, nacida en México, soy ciudadana mexicana y tengo tal profesión, y eso, todas las calificaciones. Pero eso es solamente una parte de la identidad de María Pérez. María Pérez, además de ser todo eso, también es alma espiritual. Y como alma espiritual, no está restringida así a un documento, a un cuerpo, y sí a también su identidad espiritual. Y por eso es necesario que desarrolle este potencial espiritual que está contenido en los capítulos de 7 a 12, que trata de la devoción. El capítulo finaliza con
una parte histórica. ¿Se acuerdan que hablábamos de la historia? ¿Se acuerdan que este libro es extraído de una literatura, una epopeya, que es mucho más grande? Él tiene 700 versos. La epopeya completa es la más grande, es más grande que Ilíada de Homero, es más grande que estas grandes epopeyas. Tiene 100.000 versos. Este tiene 700 versos, divididos en 18 capítulos, como ya les expliqué. Entonces, en el final, hay una vuelta al punto original. Él comienza cuando se describe el escenario del ejército enemigo, que en la verdad es de amigos y parientes. En este punto, el libro comienza con el rey que era sustituto, rey sustituto del rey que había muerto, que era padre de Arjuna. Cuando Arjuna era niño, su padre murió, entonces su tío se volvió el rey y tenía un hijo, y el hijo quería ser el sustituto, ganar la herencia del trono, pero Arjuna decía, no, el trono es mío y de mis hermanos. Podemos dividir, no queremos dividir. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en este momento, el rey pregunta a su secretario, ¿qué pasó en el campo de batalla? Y está muy preocupado, y el secretario en el final conta todo a lo largo del libro, y en el final el secretario, que se llama Sanjay, va a decir, bueno, entonces lo que tengo a decirle, mi querido amo, es que Krishna y Arjuna siempre va a haber victoria, prosperidad, moralidad. Entonces, este es el último de los 700 versos. Este libro va a buscar, va a despertar en nosotros interés por las virtudes humanas más elevadas que llegan a nivel del espíritu, un espíritu que habita el cuerpo humano. Y eso es, por lo tanto, un gran diferencial en términos de literatura que trata de la poesía material, que trata de la historia material o ficción o de realidad, lo que sea. En este sentido, trae un estímulo a nuestra búsqueda por nuestra identidad original como espíritu. Ese es Bhagavad Gita, este libro. Y tenemos en español también. Y también tenemos un templo aquí, un centro. Llamamos de templo porque en el occidente y en la cultura occidental, para registrar nuestra sociedad como cultural, no, no teníamos la identidad más perfecta. La identidad que más se asemeja a nuestra verdadera identidad es la religión. Por eso registramos nuestra sociedad como una sociedad religiosa. Pero, además de religión, nuestra sociedad trae la cultura de India, que trae también filosofía, arte y todo más. Por eso, así tenemos aquí un templo, un centro donde leemos este libro diariamente y otros libros también que tratan de este mismo tema, entrando en más detalles en algunos puntos. Y tenemos a veces cursos, pequeños cursos, impartimos estos cursos. Y esa es nuestra actividad en toda parte. Tenemos también un restaurante donde servimos comida eh, karma free, o sea, libre de las reacciones. ¿Se acuerdan que karma puede ser libre de acción? Entonces, nuestro restaurante sirve comida karma free. Eso porque tratamos el alimento como parte del tesoro de Dios, parte de la opulencia de Dios. No tratamos el alimento de una manera desconectada
el concepto de divinidad. Bueno, por aquí me quedo. Si quieren hacer alguna pregunta para clarificar un poco, ¿no? Su nombre. ¿No? El Ayurveda es una parte de la literatura védica complementaria que es llamada Vedanga, clasificado como Vedanga. Y el Ayurveda trae informaciones acerca de la salud. Para nuestro desarrollo espiritual, él no es así fundamental, porque podemos tratar nuestra salud de otras maneras también. Pero el Ayurveda es un conocimiento muy importante, muy interesante, muy curioso, que nos enseña mucho de la combinación de las tres modalidades de naturaleza que hablamos, bondad, pasión e ignorancia, para mejoría de nuestra salud y nuestra experiencia de vida, que es sumamente importante. Pero para el desarrollo espiritual necesita un poquito más. ¿Ok? Todo hay reacción. Si comemos una manzanita inocente, vamos a tener reacción. Y si comemos cualquier otra cosa, como dijiste, también tenemos reacción. Y para aquellos que quieren profundizar su vida, meditar, desarrollar una visión del mundo más influenciada por la modalidad de la bondad, si es necesario, si es recomendable que pueda cambiar su alimentación para una alimentación en la modalidad de la bondad. Eso es recomendable. ¿Algo más? Sí, como dije, este libro va a entrar en muchos detalles y en el capítulo 6 va a decir cómo es importante la práctica de yoga, por ejemplo, y que de todos los yogis, aquel que medita en Dios buscando una relación interpersonal con Él, es más avanzado. Estas son instrucciones que aquí están. Bueno, muchísimas gracias. Paramos por aquí. ¿Quién? Perdón, no vi. Voy a tomar agua para poder responder. Bueno, voy a leer un texto de este libro, muy cortito. Y les repito. Entonces, no está. En este verso, en este verso, ¿no? Krishna va a decir cómo, Krishna va a decir cómo, en qué estado de espíritu él debe luchar en la guerra. Arjuna debe luchar en la guerra. Y era inevitable. Después de todas las situaciones que intentaron, fue, se volvió inevitable. Entonces, Krishna va a decir en el verso
30 del capítulo 3. Por consiguiente, pelea, oh guerrero Arjuna, entregándome a mí todas tus obras, con pleno conocimiento de mí, sin deseos de ganancia, sin sentido de posesión y libre de letargo. Sí, los países, los líderes de los países que están en guerra hoy en día pueden seguir eso, pueden hacer guerra, sin deseo de ganancia, sin sentido de posesión de tierra o de otras riquezas, lo que sea, entregando a Dios todas las obras y con conocimiento pleno de Dios. Si fuera así, quizás pudiera hacer una guerra. Pero así se elimina la reacción de una acción. Pero que vemos hoy en día en las guerras, porque los países quieren supremacía sobre otro, o quieren sus riquezas, sus opulencias, ¿no? Por eso hacen guerra. En verdad se da siempre importancia a las virtudes. Lo que dices también es verdad, pero puede ver cómo se trabaja con las virtudes en la educación infantil, en la educación juvenil, se trabaja con las virtudes. Tenemos que admitir que la sociedad tiene buenas intenciones y que los intelectuales, los filósofos, psicólogos, todos quieren buscar algo de mejor para el ser humano, pero no saben lo que es mejor. Les falta conocimiento. Ellos no saben lo que es conocimiento y lo que es ignorancia. Entonces, uno se vuelve virtuoso, lleno de virtudes, y cuando va a interactuar en la sociedad humana, se encuentra con traiciones y toda clase de disparate. Entonces, él no cree que es bueno ser bueno. No, llega a la conclusión que mejor es ser malo que ser bueno. Mejor es no ser virtuoso. Y así, yo entendí mala asociación para los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Mala asociación, mala influencia. Sabemos cómo eso es peligroso, ¿no? Porque uno aprende en casa, a veces en sus grupos religiosos y todo, pero cuando va para la escuela encuentra a veces un amigo, un compañero de escuela o un compañero de natación o de cualquier otra actividad que hace que puede desviarlo del camino de la virtud. Pero la virtud siempre debe ser fuente de nuestra inspiración. ¿Perdón? ¿Se encuentra el libro? Aquí. Al centro. Al centro. Bueno, ahora que tenemos... Bueno, Kama Latika, de parte de la dirección del centro, puede presentar para ustedes la dirección en una tarjeta si quieren y pueden visitarnos los domingos o cuando quieran. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Damantari Swami, muchas gracias a todos los que vienen por primera vez, segunda vez, nos han acompañado acá. Hemos tenido muchas charlas
acerca de diferentes temas acerca de los Vedas. De hecho, tenemos este centro cultural acá muy cerca. También tenemos algunos libros, si alguien está interesado en adquirir algunos de ellos, o la Bhagavad Gita también lo tenemos ahí. Pero también tenemos tarjetitas del lugar, y también aquí periódicamente hacemos actividades, como bien mencionaba Damantari Swami. Los Vedas abarcan todo tipo de temas, incluyendo las artes, filosofía, y aquí hemos tenido este tipo de charlas. Pueden también visitar nuestra página, ahí tenemos en la tarjetita, vienen los datos, o pueden dejar también sus datos. Tenemos un grupo de WhatsApp donde llegan los mensajes cuando vamos a hacer una nueva charla. Así que, por favor, acérquense, y si alguien está interesado en alguno de los libros, pues podemos hablar un poquito acerca de eso. Así que muchas gracias, y de nuevo a Damantari Swami, muchas gracias. Y muchas gracias a Julia, muchas gracias por siempre el espacio de darnos permiso de utilizar este lugar muy bonito. Así que gracias, gracias. Sí, sí, un segundo. Ya llegan las notificaciones de Perfecto, te agradezco mucho, bonita tarde.